Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos sabemos que la realidad de las enfermedades producen sufrimiento. Todos de alguna u otra manera. Unos han pasado momentos no tan críticos y otros sumamente críticos, y otros han estado a punto de morir por alguna enfermedad. Pero no solamente tenemos que ver ese lado de la realidad de la vida, pero hay otra realidad que necesito observar, y es el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia aquí en Corinto, en aquel entonces como hoy en día, cuando se habla acerca de la muerte de Cristo, lo ven como algo intrascendente, que no tiene importancia. La religión es para los débiles, para los ignorantes. La burla de todos aquellos que no creen en Dios, la burla de todos aquellos que están amargados en su vida. Sin embargo, para usted y para mí, como dice aquí, para los que se salvan, ¿qué significa la cruz? La cruz significa es poder de Dios. ¿Por qué significa poder de Dios? Porque cuando Cristo nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, ahí Dios manifestó su poder para perdonar todos nuestros pecados. En esa muerte Cristo manifestó su poder para echar fuera al príncipe de este mundo, que es a Satanás, y quitarle su autoridad y su gobierno sobre las personas. En esa obra en la cruz del Calvario, Cristo también, entre muchas otras cosas, manifestó su poder para poder sanar toda dolencia. Porque la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, ¿cómo enfrentar la enfermedad? Tarde o temprano, todos tenemos que enfrentar las enfermedades que no son críticas y otras que sí lo son. Ahora, surge una pregunta, ¿por qué nos enfermamos siendo hijos de Dios? Por lo menos quiero darle, entre otras respuestas, 5 respuestas. ¿Por qué un cristiano, un hijo de Dios, se enferma? La primera de ellas es por la consecuencia del pecado original. De esto hemos hablado en otras oportunidades. Cuando Adán y Eva pecaron no solamente como padres, representando la raza humana, sino que pecaron como individuos también. Y a través de ese pecado, la muerte pasó, dice la Biblia, a todos los hombres. Ahora, ¿qué clase de muerte? Hay por lo menos 3 clases de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y en la muerte física se hace presente la enfermedad para que ésta se pueda concretizar. Entonces la muerte es algo que no estaba dentro de los planes originales de Dios, ni tampoco la enfermedad. La enfermedad viene entonces, hermanos, a través de ese pecado original. Por eso que los bebés se enferman sin que estos hayan cometido un delito, un pecado. ¿Por qué se enferman? Porque trae ya en su genética espiritual, ya trae esa predisposición hacia la misma enfermedad. Pero entonces nosotros como cristianos tenemos también esa naturaleza, la naturaleza humana. Por eso nosotros nos enfermamos, siendo hijos de Dios. La segunda razón es por nuestro cuerpo no redimido. Es decir, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, somos salvos en nuestro espíritu y nuestra alma, pero nuestro cuerpo todavía no es redimido. Es decir, todavía no es salvo, solo en esperanza, en una promesa, pero ese día va a llegar. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Y ese es el día cuando Cristo venga por su iglesia, cuando los muertos sean resucitados y los que vivamos en aquel momento seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros adquiramos una naturaleza totalmente diferente, el cuerpo glorificado. En ese entonces
entonces ya no habrá ninguna enfermedad. Ahora, por eso que todo cristiano nos enfermamos. Aunque usted sea la mujer más santa, el hombre más santo, se ha de enfermar. Y vale la pena hacer aquí un paréntesis por aquellos que están un poco confundidos, porque han habido ciertas predicaciones y enseñanzas que no son bíblicas con respecto a la enfermedad en la vida de los creyentes. O sea, años atrás había una tendencia de poder hablar acerca de que un cristiano que andaba en íntima comunión con Dios, en santidad, no se podía enfermar. Entonces, esa falsa idea creó una falsa expectativa y entonces muchos, claro, cuando se enfermaban, caían en una confusión. Decían, bueno, si yo ando en obediencia delante de Dios, ¿por qué me estoy enfermando? Y por el otro lado, las iglesias algunas veces juzgaban al que se había enfermado porque decía, en algún pecado ha caído. Entonces, ¿se puede usted imaginar que un servicio como este, alguno estornuda, todos mirando, algún pecado ha cometido? Entonces, claro, ya no se diga enfermedades tan serias como el cáncer. Recuerdo el caso de una iglesia en un país aquí en América Latina, donde el predicador hablaba de eso. Eso está fuera de contexto de la palabra de Dios. Y entonces un día su esposa, la pastora, se enfermó de cáncer. Entonces toda la iglesia oraba, pero también se preguntaban, ¿pero cómo es posible que la pastora esté enferma? Entonces en algún pecado anda la pastora. ¿Se puede usted imaginar todo lo que había en la mente y el corazón de la congregación? Cuando la esposa falleció, la iglesia desapareció. Porque decían, la verdad que nuestros líderes no nos han dado buen testimonio. Todo eso sucede porque hay personas que no han estudiado la palabra de Dios en forma sistemática. En otras palabras, no fueron formados en un seminario, en un instituto bíblico que esté certificado, donde se hace una exégesis adecuada de los textos bíblicos. Pero el hecho de que hayan surgido estas ideas, claro, produce culpabilidad en algunos. Pero no es así. Nosotros nos vamos a enfermar. Es más, si usted recordará en la vida del apóstol Pablo, cuando él dijo que él tenía un aguijón en su carne, es decir, en su cuerpo, no sabemos qué es lo que la dolencia. Se asume que era una enfermedad de los ojos, porque cuando él escribe a los Gálatas, él le dice, ustedes me hubieran dado sus ojos. Entonces se asume que el problema, que en aquel entonces había una conjuntivitis terrible en aquel sector de Asia Menor. Entonces se cree que Pablo padeció de eso. Pero veamos el caso de Timoteo. Este sí es algo muy claro, que padecía del estómago. No levanten la mano los que padecemos del estómago, ¿no? Pero entonces, y le dice, mira, por tus constantes problemas estomacales, toma un poco de vino. Algunos están alegrando, ¿no? Entonces, pero dice, ¿por qué? Porque, claro, había por las enzimas y todo lo demás, pero eso no es excusa para que ande buscando el vino, ¿no? Pero lo veían como, claro, como una medicina. O sea que Pablo no estaba ni siquiera en contra, y siendo Pablo un hombre poderoso en Dios, y Dios lo usaba para sanar los enfermos. Pero en el caso de su mejor discípulo, no había sido sano. Entonces, pero el hecho de que alguien no ha sido sano por el poder de Dios no significa que ha de renunciar a las otras posibilidades que Dios ha dado a través de la medicina. Entonces, en aquel entonces el vino se ocupaba también como un medicamento. Ahora, entonces el hecho de que, ¿por qué nos enfermamos? Es porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Pero el día que Cristo venga por usted y por mí, las farmacias van a quebrar, hermanos. Porque va a desaparecer una enorme población mundial que ya antes consumía, hermanos, medicamentos. Perdonen a mis amados médicos, van a perder clientela. Pero usted tampoco y yo vamos a estar aquí, vamos a estar allá en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, ahora, en tercer lugar, ¿por qué nos enfermamos? Es por el descuido de nuestra salud. Y esto es algo que, hermanos, es importante que lo veamos.
Por ejemplo, la falta de descanso. Dios nos ha dado, hermanos, las indicaciones de la importancia. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del día de reposo, habla no solamente desde una perspectiva, digamos, espiritual, lo cual el día de reposo, ¿qué es lo que significa? Significa el reposo espiritual que tenemos a través de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que explica la epístola a los hebreos. Cuando habla del día de reposo, no es otra cosa que Cristo es nuestro reposo. Pero igualmente, el de poder descansar es fundamental. Hermanos, vemos al Señor Jesucristo también, que también Él descansaba. Es más, en una oportunidad llamó a sus discípulos para descansar, ¿no? Sin embargo, cuando ellos iban a descansar, llegó la multitud de personas que necesitaban ser sanados. Bueno, entonces, pero el descanso es fundamental. Entonces, si yo me estoy enfermando por la falta de descanso, es entonces por un problema de negligencia, hermanos, que tengo hacia mi propio cuerpo, pero también por la falta de una alimentación saludable. Dios ya ha establecido, hermanos, también en su palabra, la importancia de una buena alimentación. El problema es que hoy comemos todo. Se da cuenta que hay lugares en la faz de la tierra donde hay personas que comen cosas que no deberían de ingerir. Lo hemos visto por televisión, ¿no? Yo también lo he visto en otras partes, lo he visto ya físicamente, personalmente. A algunos les gustan las cucarachas, hermano. Así medio doradita, empanizada, como que fuera un tempura, ¿no? Ahí los alacranes y otras cosas. Entonces sabemos que todo eso tiene cantidad. Dice, son proteínas, pastor. No. Hay cosas que usted y yo no tenemos que ingerir. Me recuerdo, me encontré en el país, en la isla de Celebes, que un tiempo creo que se llamó Bali, allá en Indonesia, y fuimos al mercado. Es como ir a un mercado de aquí, de un pueblito, ¿no? Entonces, cuando llego, porque me querían mostrar el mercado, lo que encontré, en primer lugar, habían perros, hermano, asados. Todo, totalmente, digamos, peladito, como que era un cerdo, ¿no? Entonces, bien doradito, hasta con los dientes y los ojos y todo así, enterito. Y así paraditos los tenía, ¿no? Entonces, como 4 perros, y me dicen, ¿qué parte del perro quiere? No se lo vengo a ver, le dije yo. Y había una jaula de como de 10 perros, y me decía, ¿o quiere alguno de estos? ¿Y saben qué hacía? Con una especie de martillo, con una punta, le pegaban aquí, pum, y el perro lo mataban y rápido lo preparaban. Pero lo peor venía más adelante, en la siguiente mesa, no me había fijado. Habían pinchos, oiga esto, pinchos, así literalmente, pinchos con una rata gigantesca, esta con la cola, ¿no? Parecía como lo que, hermano, los elotes locos que se comen en la tiempo acá. Sí, así, doraditos y todos empanizados con su salsita y todo lo demás. Todo enterito, con todo su, digamos, su anatomía, ¿no? Hasta la cola doradita. Y más adelante, para mi sorpresa, eran vampiros, hermanos. Los vampiros de Indonesia no son como los que tenemos aquí, en este lado de la tierra. Unos murciélagos, son los nietos de ellos, ¿no? El vampiro allá, cuando extiende sus alas, tiene una envergadura casi algunos llegan hasta 2 metros de envergadura. O sea que el cuerpo del vampiro es como de un gato, ¿no? Entonces ahí estaban los vampiros. Entonces peladitos, y entonces las alas no las habían cortado, pero ahí estaba paradito. Entonces igual, mire, todo con los dientes, los colmillos, todo ahí. ¿Quiere vampiro, pastor? No. En esa oportunidad, con los misioneros y todo, acompañaba también una persona nativa de ese lugar. Pastor, me dijo, pruebe las alas, son riquísimas. Dije, Pat Wins, dije yo, en salsa barbacoa, ¿no? Barbecue, ¿no? Entonces, y dije yo, ¿cuántas enfermedades, hermanos, ocurren porque nosotros ingerimos cosas que no debemos de ingerir? La Biblia ya lo había establecido, cuando habla de animales inmundos y los animales limpios. Entonces, hay cosas que nosotros ingerimos. En El Salvador, ¿qué es lo que ingerimos? Conchas, ¿no?
Si usted habla en otros países y habla de concha, que nos comemos el garrobo y las iguanas. ¿Qué comen allá? Entonces, algunos están sintiéndose un poco mal, ¿no? Entonces, y otro tipo de animales. Entonces, que usted sabe qué son las conchas, ¿no? Las conchas son exactamente los filtros en las bocanas. Entonces, si usted ahí, toda la suciedad, para ponerles un ejemplo, hermanos, del río Selguate, antes de que entre al mar, muchas conchas lo empiezan a procesar. Entonces, muchas de las bacterias, muchas de la cantidad de amibas que tiene y ese juguito tan rico que yo un tiempo lo probé, ¿sí o no? Con picadito, con tomate, le pone ahí cebolla, rábano, chile, salsa perrin, limón. Ay, Señor, dijo, santo, dice, no, y que de verdad que es bueno, se siente buen sabor, pero después vienen los problemas. Entonces, no, ¿por qué nos enfermamos? Y dice, y yo como hija de Dios, como hijo de Dios, ¿por qué me enfermo? ¿Qué está comiendo entonces? Ahora, si sabe usted que no tiene que comer, hermanos, grasa, y usted ya las arterias ya las tiene casi tapadas, por favor, ya no coma más grasa. Entonces hay que hacer ejercicio. Cuando vemos a la vida del Señor Jesucristo y de los apóstoles, caminaban. Hoy ya no caminamos, ¿sí o no? No caminamos y eso nos está afectando, la falta de ejercicio, la negligencia al control médico. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos ante un médico? Es importante que, hermano, es que dice, yo me siento bien. No importa, cada año, hermano, por lo menos hay que hacer un chequeo médico. Es como el caso de la odontología. Entonces, ¿y por qué aparece una caries? Por no haber ido donde el médico, por el odontólogo, y le quita una muela, lo que sea. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no le hemos dado el mantenimiento adecuado. Ahora, no podemos comparar una muela con un riñón. No podemos comparar la muela con un páncreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfermamos porque no estamos dándole la importancia que tiene nuestro cuerpo físico delante de los ojos de Dios. Entonces debemos de pedirle entonces, en otras palabras, a Dios perdón, porque el templo y la morada del Espíritu Santo es este cuerpo. Entonces tengo que cuidarlo. Así que por el descuido también nos enfermamos. La cuarta razón es para que aprendamos a caminar y depender del Señor por la fe. Esto tiene que ver, algunas veces nos enfermamos ya no tanto por un descuido, sino porque son situaciones incidentales o accidentes, como el caso, por ejemplo, ilustrándolo con la conquista de la tierra de Canaán. En esa tierra habían 7 enemigos. Claro, ellos tenían que pelear. Así también en el trayecto hacia la tierra de Canaán, ellos tuvieron que pelear con esos enemigos. Hay situaciones que usted y yo están fuera de nuestro alcance, hermanos, son, en otras palabras, pruebas en la vida que tengo que batallar. Yo me recuerdo viniendo una vez de Hong Kong, veníamos, por cierto, en ese mismo viaje que veníamos de Indonesia. Recuerdo que en ese momento estaba la gripe aviar y se sienta una persona a mi lado y otra al otro lado, chinito, y con una gripe, hermanos. Yo dije, aquí ya estuvo, dije. A lo mejor, y muchos con mascarilla, y yo no andaba mascarilla. Y todo ese viaje de Hong Kong hacia Los Ángeles, estornudando. De repente sentía como que estaba lloviendo, pero cuando estornudaba, y yo escondiendo las manos y todo. Entonces, hermano, pero bueno, hay situaciones que algunos se enferman por circunstancias externas. Ahora, todo eso, hermanos, de repente en la vida, cuando llegamos a tener un problema de salud, se convierte en una prueba. ¿Con qué objetivo? Para conquistarla, como sucedió con estos 7 enemigos que estaban dentro de la tierra de Canaán. O sea, las pruebas nos ayudan a poder ejercitar la fe, desarrollar la fe. Por eso en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces hay momentos que nos enfermamos como un proceso de prueba, con el objetivo de perfeccionar nuestra vida de fe. Entonces, por eso debemos de darle gracias a Dios, y entonces en esos momentos igual se convierte en una oportunidad para que Dios se manifieste en ministrando sanidad. Así que esta es la cuarta razón por la cual nosotros nos enfermamos, para que aprendamos también a caminar por la fe y a depender del Señor. Y otra respuesta, aunque hay más, es como un efecto del pecado y disciplina de Dios en algunos casos. En algunos casos, algunas enfermedades se convierten como un resultado de un pecado. No es en todos. Y vemos un caso interesante, capítulo 5 de Juan, donde el Señor sana a este hombre paralítico, lo levanta, y él dice que era paralítico de nacimiento. Pero cuando este hombre fue sanado, Jesús se lo encuentra en el templo, y miren lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Por qué le dice Jesús eso? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando este hombre recibe la sanidad, claro, estaba bajo presión, porque cuando le preguntan, ¿por qué andas tú ese lecho? Estamos hablando de los fariseos, y cuando una persona lo veían haciendo una actividad el día sábado, el día de reposo, según las normas no bíblicas, sino las normas que había establecido el judaísmo, o que es lo que se conoce como las tradiciones, entonces la persona era sometida a una serie de disciplinas. Entonces, cuando le preguntan, ¿por qué andas tú con este lecho? Y entonces, bueno, el que me dijo, fíjense cómo fue la respuesta de este hombre. El que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, queriéndose lavar las manos. Por la cobardía, por no declarar. Aunque no supiese este hombre el nombre, sabía quién lo había sanado, porque eran señales evidentes del Mesías. Entonces, lo que podemos leer entre líneas cuando Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es porque Jesús sabía que estaba cometiendo un pecado. Y según lo que podemos leer aquí entre líneas, es el pecado de la cobardía. Entonces hay cosas, hermanos, que pueden venir a la vida de un cristiano como una, digamos, como consecuencia de su mal proceder. Esta puede ser, por ejemplo, por ser una persona que no toma precauciones porque le gusta andar a alta velocidad en su vehículo. Y claro, ha tenido algunos accidentes, otros, accidentes de trabajo, no toman las medidas requeridas, en fin, hay tantas cosas que por negligencia, y la negligencia es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. O como en el caso de un pecado de cualquier otra naturaleza, que puede en un momento dado ser esa enfermedad una disciplina para poder corregir la parte espiritual de esa persona. Por eso el Señor le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que hay que identificar en algunos casos esa posibilidad también. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando eso sucede? En Santiago capítulo, fíjense qué interesante, como en Santiago, en el capítulo 5, versículo 14,
dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que está diciendo son dos cosas: reconocer y confesar el pecado a Dios. Por eso que sí, en este caso, el problema de la enfermedad es porque yo ya sé, he identificado que es un pecado, que es el origen que tengo que hacer. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Recuerdo a una persona años atrás que estábamos orando por su hígado porque ya había salido de un alcoholismo terrible y tenía ya cirrosis. Y recuerdo que había tenido hepatitis A y B, no sé si había llegado a la C, pero esta persona me recuerdo que me dijo: pastor, ore porque quiero que Dios me dé un nuevo hígado. Pero me dio curiosidad para preguntarle: ¿por qué quiere usted un nuevo hígado? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me dijo: para que en el siguiente trago no me muera. Entonces dije: no puede ser así. O sea, si Dios nos va a sanar, hay que hacer lo que hizo la suegra de Pedro. Cuando Jesús la sanó, se puso a servir a Jesús. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando Jesús le sanó, se levantó y le preparó la cena al Señor Jesucristo. Así que si Dios nos va a sanar, es para que el cuerpo lo dediquemos para la gloria y la honra de su nombre, para que sirvan los propósitos de Dios. Entonces yo tengo que, si es por causa de un pecado, tengo por eso confesar y pedirle perdón a Dios. Pero si, oiga bien esto, hay otra clase de situaciones y que tiene que ver con las ofensas a nivel horizontal. Por eso dice el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. En otras palabras, hay que ir a pedir perdón. Si yo he ofendido a alguien, tengo que pedirle perdón. Y si alguien me ha ofendido, yo tengo que perdonarlo. O sea, primero es la sanidad del alma para que luego haya sanidad en el cuerpo. Por eso sigue diciendo, y orad unos por otros. Es decir, después de confesarse la ofensa, orad unos por otros para que seáis sanados. Y concluye, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué importante es poder pedir perdón y perdonar para luego orar por los enfermos. Entonces, estas 5 razones, por lo menos, podemos hablar de por qué nos enfermamos. Ahora, esto nos lleva a ver que la voluntad de Dios y la sanidad siempre van de la mano. Dios siempre ha deseado que Él pueda manifestar su misericordia, su poder en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo. Ahora, por medio de la prevención de las enfermedades. Dios es el primero, hermanos, que desea que usted y yo seamos saludables. Lo hace a través de la prevención. Y eso lo vemos, hermanos, a través de las normas que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en aquel entonces no sabían por qué tenían que lavarse las manos. Dentro de los, algunos de los requisitos que cuando alguien iba a comer, el Señor había establecido en el libro de Levíticos que se lavara 7 veces. ¿Por qué? No era una cuestión ritual. Sencillamente Dios había puesto 7 porque era necesario que hubiese una obligación de lavarse repetidamente, no una, no 2. Porque Dios sabía la existencia de las bacterias, la existencia de los parásitos. Entonces, por eso tenían que lavarse. Fíjense bien, Dios también estableció ciertas normas para el pueblo de Israel mientras iba por el desierto, que los desechos fecales tenían que ser enterrados. Por eso, que cuando alguien iba al baño de aquel entonces, iba con una vara. ¿Por qué? Porque tenía que excavar algo. Entonces, y luego enterrar las heces. ¿Qué hacemos aquí? Las tiramos a los ríos, ¿no? O las dejan expuestas en la tierra. Y eso trae, ¿qué cosa? Más enfermedad. Entonces, por eso que Dios, y hay muchas normas que encontramos en el Antiguo Testamento para prevención, hermanos, de nuestra salud.
Por ejemplo, se le prohibía tocar un cadáver. ¿Por qué? Ya sabemos. Ahora, una vez platicando con un médico, le pregunto, ¿y qué es el hijío? Que es un término bien, digamos, coloquial aquí en nuestro país, ¿verdad? Cuando alguien va, bueno, sencillamente son bacterias que salen del cadáver. Entonces, el hijío, ¿no? Entonces, claro, por eso que le recomienda que alguien que tenga las defensas bajas no ir porque puede ser afectado. Ahora, por eso que los judíos, cuando alguien se moría, hermanos, solamente lo podían velar 24 horas, no más. ¿Por qué era eso? Porque había bacterias. Entonces, así también, hermanos, hay una cantidad de normas que encontramos en el Antiguo Testamento con ese objetivo. Y a través también de las leyes alimenticias, como he mencionado, de lo que es lo que se tiene que comer y lo que es lo que no se tiene que comer. Así que la voluntad de Dios está expresa en cuanto a nuestra sanidad a través de la prevención. Pero también, hermanos, la voluntad de Dios y la sanidad lo hace, digamos, evidente por medio de nuestra salud espiritual. Es decir, que Dios desea que también tengamos salud espiritual y salud física. Todos sabemos, hermanos, que por lo que nos habla la ciencia en cuanto a las enfermedades psicosomáticas. De hecho, eso por muchos años atrás los griegos decían mente sana, cuerpo sano. Entonces, la Biblia dice, el buen ánimo dice que el hombre soporte su enfermedad. Fíjense bien. Y se ha descubierto que cuando una persona está deprimida, entonces el sistema inmunológico, hermanos, no es el óptimo. Por eso que una persona que está deprimida se enferma con más facilidad. Por eso cuando la Biblia dice el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Por eso que en la palabra de Dios en el Salmo 41, versículo 4, dice la palabra de Dios. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. ¿Cuántos hemos pedido esto? Estamos pidiendo sanidad para el cuerpo, pero hay enfermedades que su origen está en el alma. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. En otras palabras, el alma está enferma por causa del pecado. Pecado, pues, entre otros, está la envidia. Muchos están enfermos por envidiosos, otros por rencorosos, otros por falta de amor, etc. Entonces, tengo que pedirle a Dios, Señor, sana mi alma. Tengo entonces que ser humilde o transparente conmigo mismo y poder ver que realmente en mi psique hay problemas. Si yo no quiero reconocer eso, jamás voy a pedir a Dios que Dios me sane mi alma. Por eso que en el Salmo 147, versículo 3, dice la Escritura, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, esta es otra clase, digamos, de problema en el alma. Ya no es por causa del pecado, sino por las pruebas de la vida. Hay personas que están enfermas del alma porque han sido quebrantados con pruebas, con dificultades. Y hay heridas profundas. Entonces, y Dios desea sanar eso. Usted a lo mejor ha sido víctima de alguna situación y usted no la puede, digamos, manejar, soportar. Claro, el alma se entristece y eso somatiza y hace que en un momento dado su cuerpo reaccione en forma distinta. Por ejemplo, muchos padecen de problemas de presión alta, no en todos los casos, pero en la gran mayoría tiene que ver porque hay dolor en el alma, hay preocupación, angustia. Otros están preocupados por la falta de trabajo, etcétera. Entonces, todas esas situaciones, hermanos, impactan nuestro cuerpo y eso impide que nosotros tengamos salud. Pero por eso tengo que pedir, hermanos, primero salud para mi alma. ¿Cuánto estamos dispuestos a pedir salud para nuestra alma? Que Dios nos sane. Mire, si alguien lo ha ofendido, perdone, por favor. Usted va a ser beneficiado. Si alguien, hermanos, ha herido, lo ha decepcionado. Hermano, usted siga adelante, ponga sus ojos en Cristo. Porque de otra manera, no solamente su alma y su espíritu, sino su cuerpo va a sufrir. En tercer lugar, cuando vemos la voluntad de Dios y la sanidad, sencillamente no solamente por medio de la prevención, no solamente porque Dios desea
la sanidad espiritual, que ésta va a incidir también en el cuerpo en un momento dado, sino por medio de la intervención de Dios en forma directa como sanador. Dice la Biblia, yo soy Jehová, vuestro sanador. O sea que cuando Dios lo expresa en su palabra, es porque Él quiere sanar toda dolencia. Si usted está enfermo en esta hora, quiero decirle que Dios quiere sanarlo. En la voluntad de Dios es poder hacer esta obra preciosa. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, la sanidad que vino sobre el rey Abimelech, cuando intercedió Abraham, y cuando Abraham oró por él y oró por su esposa, ellos tuvieron hijos, no podían tener hijos, y Dios los sanó por la oración. Vea lo que dice Génesis capítulo 20, versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. He conocido casos de personas que Dios las ha sanado cuando no han podido concebir, o otros hombres que no han podido engendrar, pero Dios los ha sanado y han podido tener sus hijos. Dios sana también la infertilidad. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ese es un caso típico en el caso de Abimelech y su esposa. Vemos la sanidad también de la hermana de Moisés, llamada María, cuando ella, pues por causa, fíjense bien, por causa de su lengua. Hay que tener cuidado con la lengua, ¿no? La lengua de María, la hermanita, o Miriam, como se le llama también. Ella hizo un comentario sobre su hermano, no tanto por su hermano, y sabemos que ella era mayor, ¿no?, que Moisés, pero ella estaba prácticamente actuando en rebelión a la autoridad que Moisés representaba. ¿Qué es lo que sucedió? Le cayó lepra. ¿Qué hizo Moisés? No le dijo, Señor, está bien, me encanta, consúmela ahora. No, al contrario, este hombre, que un hombre piadoso, dice la palabra de Dios en Números, capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Jehová, que la sanes ahora. ¿Y sabe qué? Dios dijo, está bien, la voy a sanar, pero la voy a dejar una semana leprosa, para que entienda la lección. O sea, hay enfermedades que Dios las va a sanar y no las va a sanar en el momento, porque hay cosas que nosotros necesitamos comprender. Lo hermoso de todo esto es que vemos cómo este hombre de Dios, Moisés, empieza a orar y Dios realmente intervino y sanó a su hermana de la lepra. Vemos la sanidad de Naamán, el sirio, que cuando él creyó la palabra del profeta Eliseo, por mandato de Dios que se sumergiese en el río Jordán 7 veces, él iba a ser sanado. ¿Qué es lo que estaba representando ahí? Que se sumergiese en la fe del pueblo hebreo, en el verdadero Dios, porque no hay otro Dios. Los sirios, cualquier otra cultura de aquel entonces como la actual. Hermano, la revelación de la verdad se encuentra en nuestro Dios, en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él se sumerge en esa fe, a través de un acto físico de sumergirse 7 veces en el Jordán, dice la Biblia que ese general leproso quedó sano completamente. Vemos también, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de los evangelios, en Mateo capítulo 4, en el versículo 23, nos relata el sentir y la compasión de Cristo por los enfermos. Dice la Escritura, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, oiga, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dentro del ministerio del Señor Jesús, dentro del ministerio del evangelio del reino, no solamente está el perdón de pecados, el ser libre de condenación, pero sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos en el capítulo 12 siempre de Mateo, pero en el versículo 15 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba, oiga, a todos. O sea, Jesús no solamente sana cualquier enfermedad, pero Jesús quiere sanar a todos. O sea, esa es la voluntad de Dios. El poder de Dios no está limitado. El cáncer o otra clase de enfermedad incurable no limita el poder de Dios. Ni tampoco la cultura, ni la raza,
ni el estatus socioeconómico, porque Dios quiere sanar a todos. Y eso lo vemos aquí en este versículo. Y le siguió mucha gente y sanó a todos, no ciertas personas, sino a todos. Así que en ese todo está incluido usted y estoy incluido yo también. En el versículo 22 de este mismo capítulo dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Fíjense bien, un endemoniado, ciego y mudo. O sea, que había un problema espiritual y un problema físico en los ojos y en su lengua. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hay enfermedades que su origen es espiritual. Cuando habla aquí que fue traído a él un endemoniado, o sea, era una persona que tenía un demonio viviendo, o varios viviendo en su cuerpo, como en el caso de aquella mujer que andaba encorvada durante 18 años, cuando Jesús la sanó, echó, dice, fuera el espíritu de enfermedad. En otras palabras, no siempre una enfermedad tiene su origen en la parte física, otras veces tiene que ver con su origen demoníaco, como en este caso. Y cuando Jesús echó fuera el demonio, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vio y habló. O sea, hay casos así, y hay muchos casos en la Biblia que nos habla acerca de situaciones similares. Entonces, ¿cómo el Señor, hermanos, en su poder no está limitado? Si Satanás ha puesto, hermano, una enfermedad en su cuerpo, el Señor saca fuera ese espíritu y usted queda sano. Porque para Él no hay nada imposible. Porque Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, por eso el diablo, hermano, retrocede. Cuando ese demonio sale, desaparece también esas dolencias. Ahora, si ese es el ministerio que vemos, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver eso ahora con nosotros? En Mateo capítulo 10, en el versículo 1, vemos cómo el Señor Jesús empezó a encomendar a sus discípulos y a usted y a mí. Nos encomienda este ministerio. Por eso que en el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, Dios a la iglesia le ha dado autoridad. ¿Cuántos son iglesia aquí? Los nacidos de nuevo, por gracia, ¿no? Entonces, si eso Dios nos ha dado a usted y a mí para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, entonces como nosotros hemos sido comisionados para hacer esto. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios entonces nos sana? Yo sé que algunos se han sentido un poco decepcionados, preocupados, otros han tenido conflictos de fe porque no han sido sanados. Después de haber orado, haber hecho todo lo que humanamente y espiritualmente se puede hacer. ¿Qué hacer? En primer lugar, aceptar la soberanía de Dios en su tiempo. No todos sanan el día y la hora que uno quiere. Otras veces sí, pero Dios tiene un tiempo para cada uno. Para el caso de María, hermana de Moisés, el Señor la sanó. Dijo, sí la voy a sanar, pero en 7 días. Hay casos, por ejemplo, de aquel hombre ciego que Jesús lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Jesús lo pudo haber sanado en ese momento, pero ¿cuántos minutos se tardaron para que él llegara al estanque de Siloé y lavarse? No sabemos, pero no fueron muchos. Lo importante es que Jesús lo sanó en el tiempo que él había establecido con un propósito especial. Y así podemos ver otros casos en la Biblia. Entonces yo tengo que aceptar la decisión soberana, que Dios me va a sanar cuando Él quiere. Amén, hermanos. Dios sabe por qué. Ahora, pero si Jesús no quiere sanarme, es decir, que aunque se ore, clamemos a Dios, tengamos la fe correcta, entonces yo tengo que aceptar la soberanía de Dios, de que Él lo que quiere es llevarme a su presencia. Hemos orado por los enfermos, algunos han sanado, otros no. Pero cuando pasa alguien por el valle de sombra y de muerte, debe de saber que la muerte para usted no es una pérdida, sino que ganancia. Dice su palabra
estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que se puede usted imaginar que si Dios contestara todas nuestras peticiones de dolencia y enfermedad, Señor, sáname esto, sáname esto. O sea, tendríamos una salud que podríamos hasta vivir miles de años. Ya no caberíamos en esta tierra, hermano. Algunos conocerían a los nietos. Entonces, pero no, Dios ha establecido, dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Entonces, por eso que hay momentos, hermanos, que Dios no va a contestar, porque su decisión soberana es que el día y la hora ya llegó para aquella persona. Ahora, el fundamento de la sanidad divina, ¿por qué Dios sana? Algunos creen que Dios lo va a sanar porque es una buena persona, una buena gente, porque Dios... No, Dios no sana porque Él es bueno. Dios nos sana por la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, la Biblia nos relata, hermanos, por qué la sanidad divina es efectiva hoy en día. Dice en Isaías capítulo 53, en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué cosa? Muy bien, llevó Jesús en su cuerpo nuestras enfermedades, no solamente los pecados. Llevó ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo mismo que habla el apóstol Pedro en el capítulo 2. Ahí habla acerca también del impacto de lo que es la obra de Cristo en la cruz para la sanidad de nuestro cuerpo. Cuando nosotros, hermanos, venimos a los pies del Señor Jesucristo, venimos, hermanos, con una serie de bendiciones, no solamente para, como he dicho, para el perdón de pecados, sino para la sanidad de nuestro cuerpo. Dice aquí la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Ahora, usted y yo, hermanos, ya tenemos la provisión. Jesús, en su cuerpo, en la cruz del Calvario, no solamente llevó, piensa en todos sus pecados que ha cometido a lo largo de su vida. Jesús los llevó en su cuerpo, pero también llevó todos los nombres de las enfermedades que hemos sufrido cada uno de nosotros o que podemos sufrir en el futuro. Cristo las venció. Entonces, si Cristo ya venció esas enfermedades por usted y por mí en su muerte en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así como recibo el perdón de pecados por medio de la fe en su muerte expiatoria, así también la sanidad. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se recibe? Es por gracia, hermanos. Usted y yo no merecemos nada. Por gracia Dios nos sana. Sí, hermano, así es. Así como es la salvación. Por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si yo pongo mi confianza, mi fe en que Cristo llevó mi dolencia en su cuerpo en la cruz del Calvario, y por la fe puedo decir, Señor, en tu nombre recibo lo que tú hiciste por mí hace 2000 años atrás. Hoy en día el Espíritu Santo va a aplicar el poder de la sangre de Cristo, y toda enfermedad y toda dolencia y espíritu de enfermedad son echados fuera por el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y Dios hace su obra para que los que no crean, crean. Y para que, como la suegra de Pedro, al ser sanada, le dé mi cuerpo al servicio de Dios. Ella empezó a servir inmediatamente. Usted y yo, lo que tengo que hacer es, Señor, si tú me das la sanidad,
No es para que yo siga viviendo en el pecado, sino para darte mi cuerpo, para que sea para tu honra y tu gloria. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, Señor, ahora entiendo el propósito, que mi cuerpo te sirva y sobre todo para que tu nombre sea glorificado y para que los que no crean, crean que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Y que no solamente tú quieres sanar la dolencia física, pero sobre todo quieres sanar el alma y el espíritu contaminado con el pecado, para que los hombres no vayan a condenación, sino que tengan vida eterna. Oremos. Buen Señor, ante ti estamos en esta hora, reconociendo tus misericordias. Mientras usted sigue orando, quiero hacerle una pregunta a los amigos que nos visitan, o a alguien que nos ha visitado en otra oportunidad, pero todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Mire, su corazón enfermo de pecado y de maldiciones o consecuencias del pecado. Usted dice, ya no soporto, mi alma está enferma. Yo necesito que Dios me salve, me perdone, me limpie. Eso es lo número uno que Dios quiere hacer. Si hubiera alguien acá que pueda decir, si yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, juntamente con aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, repita conmigo entonces esta oración. Repita por favor en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias por tu amor. Me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame, Señor, de toda maldad. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Y Señor, creo que resucitaste para mi justificación. Llevaste todos mis pecados en tu cuerpo en la cruz. Y por la fe en esa sangre recibo el perdón. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, obra maravillas en los cuerpos enfermos. Hermana, hermano, ahí donde está, si usted tiene una dolencia, una enfermedad, sea cual sea, ejerza la fe ahora en lo que Jesús hizo en la cruz. Él, dice la Biblia, Él llevó, oiga esto, nuestras enfermedades. Si Él las llevó, ¿por qué tengo que llevarlas yo? Si Él las crucificó, en otras palabras, Él las venció, ¿por qué quiero yo vencerla cuando ya está vencida? Si usted quiere en esta hora ejercer la fe en esa obra que Jesús hizo en la cruz, repita conmigo esta oración de fe. Y todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por haber muerto en mi lugar. No solamente para perdonarme, no solamente para darme vida eterna, no solamente para liberarme de los poderes de Satanás, sino para liberarme de la enfermedad. Creo a tu palabra que me dice que tú llevaste nuestras enfermedades. Y esta enfermedad que estoy padeciendo ahora, tú la venciste por mí en la cruz. Gracias. Gracias. La ciencia no la puede vencer, pero tú la venciste, Señor. Y en el nombre precioso de Jesús, para gloria de tu nombre, recibe ese milagro de sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Padre mío, tú cambias nuestro lamento en baile, nuestro dolor en paz. Señor Jesús, gracias.
Señor Jesús, gracias. Tú has hecho desaparecer enfermedades ya completamente diagnosticadas y otras que no han sido diagnosticadas. Algunas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta de qué enfermedades tú nos sanaste, porque no nos habíamos dado cuenta que la teníamos. Pero Señor, gracias por ello también. Mas ahora, Padre, que cada una de mis hermanas y hermanos vivan ese milagro. Su fe en ti sea fortalecida y que esa sanidad les conduzca a adorarte, a servirte, buscar tu gloria, poner el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ahora el cuerpo sea instrumento de justicia y no de inmundicia. Mi amado Dios, gracias. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.